Buenos días. Nos unimos en esta Eucaristía, en primer lugar, a Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote, el pontífice, el puente entre Dios y la humanidad. Y en segundo lugar nos unimos a la Iglesia Universal para dar gracias a Dios por todas sus bendiciones, como hemos estado escuchando en estos días en la carta a los Efesios. Darle gracias a Dios por todo lo que nos ha bendecido a través de su Espíritu Santo, y para unirnos también a la acción de gracias de toda la humanidad que se siente bendecida. También nos unimos a la aspiración de la humanidad que siente que ha recibido las arras del Espíritu, la garantía de vida que nos da el Espíritu de Dios, y que por eso sienten que tienen derecho a buscar un mundo mejor para sí mismos y para los demás. Y por eso también compartimos la súplica de quienes piden la ayuda de Dios y de sus semejantes con el fin de superar las situaciones agobiantes que atraviesan. Hagamos nuestras la acción de gracias de quienes dan gracias por el nacimiento o la concepción de un hijo, por un cumpleaños, por un aniversario, por la recuperación de los enfermos. Y también oremos por el Papa Francisco, por el Papa Emérito Benedicto, por nuestros hermanos que sufren persecución a causa de su fe o de sus convicciones, por todos los enfermos, particularmente por las víctimas de esta pandemia, y con las familias de nuestros hermanos difuntos Pablo Díaz Ortiz, Enid Arrázola de Botero y Edna Rocío Rico Cuello. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Démosle gracias a Dios, también nosotros, por estar reunidos aquí en su presencia, compartiendo con Él ese amor por toda la humanidad y dispuestos a ser testigos de ese amor ante todo el que nos encontremos. Pidámosle que nos dé un corazón libre, que nos perdone nuestros pecados, para que podamos ofrecernos como Jesús, dando testimonio de su amor. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Padre bondadoso y eterno, ayúdanos a dirigir siempre hacia ti nuestra voluntad y a servir con sincero corazón a toda la humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, hubo un tiempo en que estabais muertos por vuestros delitos y pecados, cuando seguíais la corriente del mundo presente, bajo el jefe que manda en esta zona inferior, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Antes procedíamos nosotros también así, siguiendo los deseos de la carne, obedeciendo los impulsos de la carne y de la imaginación, y naturalmente estábamos destinados a la reprobación como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe, y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras, que Él nos asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. El Señor nos hizo y somos suyos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor nos hizo y somos suyos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor nos hizo y somos suyos.
El Señor está en tu corazón y en tus labios para que anuncies digna y competentemente su santo evangelio, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Les puso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riqueza para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de todo lo que Jesús dijo en la casa del fariseo que lo invitó a comer, y luego lo que le aclaró a la multitud, primero a los discípulos y luego a la multitud, ahora uno de entre la multitud lo interpela con una solicitud: dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Se trata de una disputa por tierras. Fundamentalmente la herencia entre los israelitas era la tierra. Una disputa por tierras. Y en esta disputa quieren meter a Jesús. Dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. La respuesta de Jesús nos remite a muchos años atrás. Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Ustedes recuerdan cuando Moisés comenzaba, que un día encontró a dos israelitas peleando y quiso intervenir para que el uno no maltratara al otro. Y el otro le contestó: ¿y a ti quién te ha constituido juez o árbitro entre nosotros? Así que esa expresión está ligada a Moisés y a toda la legislación que Moisés dio después. Aquí hay dos cosas. Primero, Jesús no es como Moisés. Él no viene a dar una ley. Él viene a infundir un espíritu. La primera cosa. La segunda es que el problema de la distribución de los bienes no se resuelve con leyes. Y en esto nosotros necesitamos sintonizar con Jesús. El problema de la distribución de los bienes
no se resuelve con leyes. El padre Joe y yo hemos estado siguiendo atentamente cómo es el proceso electoral que hay en Estados Unidos. Y todo el asunto está girando en torno a ver quién garantiza con leyes la distribución de los bienes. Una falsa ilusión. Y el uno acusa al otro de que es un capitalista salvaje y el otro acusa al otro de que es un socialista en ciernes. Es decir, el uno acusa al otro de que con las leyes va a mantener el estado de distribución de bienes que hay. El otro acusa al contendor de que con leyes va a distribuir todo para todo el mundo. Eso no es. Y por eso la respuesta de Jesús es: miren, ahora se dirige a toda la multitud, guárdense de toda clase de codicia. La raíz del problema está en los individuos. No es el sistema, es el hombre. Los sistemas se elaboran posteriormente para legitimar las opciones que hacemos los seres humanos. Pero no son los sistemas lo primero fueron las decisiones. Y luego, para justificar esas decisiones, entonces se elabora todo un sistema de pensamiento con el cual se quiere explicar que eso es lo más racional. Jesús va al fondo del asunto. Guárdense de toda codicia. Y la razón que él da es no una cosa de revelación divina, ni de autoridad divina, ni con la ley de Moisés. Él no va por ahí. Llama la atención para que las personas razonemos. Dice: aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Con esta lamentable y dolorosa pandemia hemos comprobado que las riquezas, como las armas, no sirvieron para nada. Al contrario, las riquezas debieron haberse invertido en investigación científica y no en armas. Y quienes tenían unas abultadas cuentas bancarias, no por eso se sustrajeron al peligro de contraer la enfermedad. El manejo que se le ha dado a la pandemia ha sido más político y mediático que humano. Hay que ver el afán que tenía el presidente de los Estados Unidos por salir pronto después de que se le declaró la pandemia, de que se le declaró la enfermedad. El afán que tenía por salir para demostrar su potencia, su poder. Esas cosas, en el fondo, resultan alardes inútiles. Aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y entonces Jesús propone una parábola. Y vamos a fijarnos muy bien en la parábola, porque es más lo que sugiere que lo que dice.
un hombre rico tuvo una gran cosecha. En el texto original lo dice de una manera todavía un poquito diferente. Dice: las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. ¿Por qué digo que es diferente? Porque aquí Jesús hace ver que el rico no hizo nada. Fue la tierra la que le produjo aquello. Y entonces, frente a esta bonanza, él empieza a echar cálculos. ¿Y ahora qué hago? No tengo dónde almacenar la cosecha. La cosecha desbordó su capacidad de acumulación. Y eso le resulta un problema. Y se dijo: haré unos graneros más grandes, almacenaré la cosecha y después me diré a mí mismo: querido, tienes bienes para muchos años, come, bebe y date la gran vida. ¿Qué es lo que nosotros observamos en este hombre? Una cerrazón total. Él vive en un mundo aparte. Si leemos bien la parábola, nos damos cuenta de que allí no hay nadie más que Él. Es un mundo en el que solo habita Él. Es un mundo cerrado. Este hombre ni reconoce la bendición de Dios, ni reconoce la existencia de otros seres humanos, ni mucho menos el hecho de que esa sobreabundancia suya pudiera contrastar con la miseria y la necesidad de otros, porque para él los otros no existen, ni siquiera Dios. Todo es un golpe de suerte suyo y él quiere aprovechar para sí esa ganancia. Fijémonos que no dice: voy a mandar a construir unos graneros más grandes, voy a decirle a mi familia. No, para él no existe nadie más, es él. Él lo hace todo, él vive para sí y depende de sí, y solamente él habita su mundo. El único que puede penetrar en ese mundo cerrado es Dios. Y Dios le quiere hacer una advertencia. Este hombre está en una noche. Su mundo es nocturno, es decir, tenebroso. No nos imaginemos que era que el hombre estaba acostado de noche y no podía dormir, preocupado cómo hacía con todas sus riquezas. No, es que su mundo es un mundo oscuro, tenebroso. Y en esa noche, cuando tengas que entregar tu vida, cuando tengas que devolver la vida, recordemos aquel pasaje del libro del Eclesiástico que acabamos del Eclesiastés que acabamos de leer: cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios. Cuando tengas que entregar la vida, todo lo que has preparado, ¿para quién será? Es que ni siquiera tiene herederos. Es tal su soledad que todo lo que creó quedó bajo un signo de incertidumbre. ¿Y para qué? Y Jesús termina diciendo:
Eso es lo que le sucede al que no es rico para Dios, sino que acumula para sí mismo. ¿Quién es el que es rico para Dios? El que es generoso, el que comparte. Y eso no es socialismo, ni es comunismo, no. Eso es sencillamente generosidad, eso es misericordia, eso es amor. El que es generoso es el que es rico ante Dios. Los demás son ricos ante sí mismos y lo que obtienen, en definitiva, es una terrible frustración. Todo lo que has preparado, ¿para quién será? Y muchas veces nosotros hemos sido testigos, a veces con una gran pesadumbre, hemos sido testigos de que una persona trabajó con mucho tesón, con mucho afán por dejarle a sus hijos unos bienes. Pero esos hijos no valoraron el esfuerzo de su antepasado y dilapidaron irresponsablemente lo que recibieron. Lo que has preparado, ¿para quién será? Con estas palabras Jesús quiere hacernos tomar conciencia de que más allá de las leyes está la actitud del corazón y que nosotros no necesitamos leyes para comportarnos humanamente. No necesitamos leyes para sentir compasión por el que sufre. No necesitamos leyes para romper los estrechos límites de nuestro yo y salir al encuentro de los demás. De eso es de lo que se trata. No de que haya jueces y repartidores entre nosotros, sino de que nosotros seamos humanos. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, concédenos un corazón libre
para ofrecer tus dones, de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero y el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el ser humano creado a imagen tuya. Tú nos llamas a cooperar con nuestro trabajo de cada día en el proyecto de la creación y nos das tu Espíritu Santo para que seamos artífices de justicia y de paz, siguiendo a Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Padre, de estos hijos tuyos que están reunidos en torno a ti, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, Señor y Dios nuestro, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Padre, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre. Hazla perfecta, espiritual y digna de ti.
que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección de la muerte y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Padre bondadoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Padre, de tus hijos Pablo, Enid y Edna Rocío, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Oremos por los difuntos. A ellos, Padre, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por Él sigues creando todos los bienes. Los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación que nos hizo Jesús, oremos como hijos pidiendo que llegue el reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Padre, ayúdanos a aprovechar la participación frecuente en estos misterios celestiales para que seamos socorridos con beneficios temporales e instruidos en los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Que tengan un buen día.